Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el señor Dante Pechet, director ejecutivo del Centro Vincular de Chile, con quien estamos hablando de responsabilidad social empresarial y de las ventajas que tiene Nicaragua, en eso nos quedamos antes de la pausa, entre el sector privado y el gobierno, este diálogo institucional que existe, que permite llegar a acuerdos un poco más rápido. En esta visita a Nicaragua, ¿usted ha podido diagnosticar rápidamente en qué situación estamos respecto a la responsabilidad social empresarial? ¿Qué tipo de recomendaciones ha hecho usted a los empresarios? Bueno, la recomendación o la sugerencia de los empresarios es declararse aliados de largo plazo del gobierno y del Estado de Nicaragua. A nivel internacional, el empresariado al cual pertenece UNIRSE pertenece a una organización que se llama el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y también a las redes del Pacto Global de las Naciones Unidas. ¿Hace poco lo firmaron? Exactamente. ¿Y eso qué significa? A nivel global, el empresariado le ha hecho una propuesta a las Naciones Unidas de ser aliados de largo plazo para contribuir a enfrentar juntos la solución de los problemas que aquejan a la humanidad. Problemas sociales, problemas medioambientales, problemas de equidad, de transparencia, de violencia, de gobernanza, etc. Y eso tiene un reflejo local en el que, si a nivel global el empresariado se ha declarado en la disposición de ser un aliado de las autoridades políticas en los temas de interés común, en los temas públicos, en el nivel local debiera ocurrir lo mismo. Y hoy día en la reunión que tuvimos temprano de desayuno y luego en el evento principal que me tocó participar, yo veo una disposición muy favorable del empresariado de colaborar con las autoridades del país en un diálogo franco, que no significa estar de acuerdo en todo, pero significa tener una visión compartida de país. Y finalmente son todos nicaragüenses y todos quieren el bien para su sociedad. Unos podrán discrepar de otros en algunos aspectos, es natural que así sea, pero en el largo plazo debiera haber un alto nivel de coincidencia y de una visión compartida de la sociedad en la que se quiere vivir y en la que queremos que vivan nuestras futuras generaciones. Y en ese sentido yo me voy satisfecho el día de hoy, me parece muy interesante lo que sucedió porque el sector empresarial presente, también había bastantes funcionarios de gobierno, se declaró muy favorable a esta construcción conjunta de una estrategia nacional de responsabilidad social que no sea solo del empresariado, sino que también sea impulsada desde el gobierno de manera conjunta, de manera colaborativa, participativa. En eso hay buenas lecciones en distintas partes del mundo, que ese enfoque funciona, da resultados, y de las cosas que a mí me tocó exponer el día de hoy, hay ciertas acciones que el Estado puede tomar con cierta facilidad. Convocar a un diálogo constructivo al sector empresarial, a la sociedad civil, para construir una visión compartida de largo plazo, por ejemplo. Integrar en las compras gubernamentales criterios ambientales y sociales de manera de incentivar por la vía de la recompensa de mercado, premiar a los empresarios que hacen las cosas mejor por la vía de la contratación pública. El Estado supervigila o controla empresas y no hay ningún impedimento para que el Estado actúe con las propias empresas que controla o que supervigila, dando ejemplo de comportamiento responsable. Esa es la experiencia en casi todos los países europeos, también en el chileno, en el que cuando el gobierno nacional empuja una política de responsabilidad social, parte por las empresas del Estado, con la finalidad, uno, de demostrar que lo que se predica es posible practicarlo, y segundo, porque con eso gana autoridad moral para incentivar al sector privado a seguir el mismo camino. Y en eso hay lecciones muy buenas a nivel internacional. La Unión Europea publicó hace 3 semanas un informe de 28 países europeos que se comprometieron a tener planes de acción nacionales y políticas públicas con todas las lecciones aprendidas, las mejores prácticas, los aprendizajes y los desafíos. Y hoy lo que tenemos nosotros los latinoamericanos es que tenemos la posibilidad de aprender de las mejores experiencias de éxito
y de las mejores experiencias de fracaso, es decir, de las cosas que no han resultado muy bien. Las cosas que no han resultado muy bien son políticas implementadas por el gobierno sin participación del sector empresarial y de la sociedad civil. Es decir, unilateralmente no vamos a llegar a ninguna parte. O va a tomar mucho tiempo y va a haber resistencias y claramente no es el mejor camino. Obviamente los gobiernos nacionales son autónomos, son soberanos los países para tomar sus decisiones y sus gobiernos nacionales tienen la posibilidad de hacer básicamente lo que la ley y el marco regulatorio le permita. Pero si uno puede hacer una recomendación desde lo que realmente ha funcionado mejor, ciertamente funciona mejor cuando el diseño de la política es participativo, porque luego la implementación también es compartida en responsabilidad. Los actores que tienen que hacer las cosas prácticas las hacen de mucho mejor manera cuando han sido consultados previamente y cuando las tareas que nos hemos propuesto son tareas que compartimos, unos y otros, que estamos de acuerdo en que son las tareas. Y así las cosas ciertamente funcionan mejor. La experiencia de los europeos lo muestran, en el caso, claramente lo muestran, y en el caso de Chile, que tenemos una experiencia mucho más tardía, digamos, mucho menos desarrollada, nos hemos inspirado en los europeos siguiendo ese modelo que le llaman de diálogo social para la construcción de política pública. Que no sea la autoridad de gobierno con buenas intenciones, que invente todo, sino que más bien escuche lo más posible para que las decisiones que se vayan tomando sean dialogadas y sean consensuadas antes de entrar en una fase de implementación. De acuerdo a la experiencia suya y en lo que he podido percibir y lo que pasa en otras partes del mundo, ¿qué tanto contribuye al desarrollo de un país y a la reducción de la pobreza en un país como el nuestro, que estamos tratando de recuperarnos económicamente e ir reduciendo la pobreza extrema, cuando menos? Ir de la mano el sector privado con el gobierno en responsabilidad social empresarial, ¿qué tanto ayuda a reducir la pobreza y desarrollar el país? Bueno, como en todos los casos, la estabilidad política, reglas del juego claras, confianza entre los actores de la sociedad son condiciones para poder desarrollarse. Es decir, los países progresan en la medida en que cada actor de la sociedad hace su parte, respetando al otro y de manera colaborativa. Digamos claramente eso es un hecho de la causa, que las naciones que más progresan en el mundo son las que tienen buena gobernanza. Es decir, donde hay diálogo, donde hay articulación, donde hay respeto, donde hay visión compartida, donde hay escenarios de largo plazo. Uno podría decir que esas condiciones se están dando en Nicaragua y el país debería estar en una senda de crecimiento que naturalmente va a tener ciertos efectos positivos en la sociedad, de empleo, de desarrollo, de bienestar. Ahora, uno puede tomar ciertas acciones adicionales que tienen que ver con corregir condiciones de inequidad y corregir condiciones de inequidad apostando más a la educación de calidad, apostando más a una equidad, por ejemplo, tributaria, apostando más a una mejor gestión del gobierno y focalización de gasto público. Y desde el punto de vista de las empresas, apostando a la inclusión. Las empresas pueden hacer mucho, las más grandes, en fortalecer la capacidad emprendedora del país, como dándole oportunidades de encadenamiento productivo a los emprendimientos más pequeños. Puede hacer mucho en fortalecer la capacidad productiva del país y combatir la pobreza, como dando oportunidades a los trabajadores para fortalecer sus competencias e insertarse al mercado laboral. De hecho, en la norma ISO 26000, que a mí me tocó ser parte del equipo negociador, desde el punto de vista de los impactos sociales, donde la empresa genera los mayores impactos positivos, es en la generación de empleo, al dar oportunidades de inserción laboral, y en el fortalecimiento de la micro pequeña empresa al dar oportunidades de encadenamiento productivo. Finalmente se trata de un tema de oportunidades. Ahora, uno diría, ¿por qué eso no ocurre todo el tiempo? ¿Y por qué no ha ocurrido históricamente de esa manera? Porque el empresariado toma decisiones de negocio racionales que no son solo motivadas por su impulso de valores o de principios, sino que también por decisiones comerciales. Si el entorno es de convulsión, el entorno es de conflicto, el entorno es de desconfianza, es muy difícil que un tomador de decisión, un dueño de empresa, esté entusiasmado con invertir en hacer crecer su negocio cuando su horizonte es de corto plazo.
cuando no sabe qué es lo que va a pasar, cuando hay incertidumbre. Cuando uno despeja las reglas de mercado, cuando las reglas del juego, las dice, estas son reglas que van a durar en el largo plazo. No vamos a estar cambiando las leyes a cada rato. Cuando tengamos una discrepancia, las vamos a conversar cara a cara de manera franca y de manera civilizada y amistosa, democrática. Obviamente eso permite que ese empresario que quiere hacer negocios, por eso es su impulso natural, esa es su naturaleza, va a estar más inclinado a hacer negocios. Si esos negocios se están haciendo, uno los puede hacer con mayor o menor inclusión, con mejor o peor impacto social y ambiental, y lo que uno quisiera creer, y esa es la apuesta que uno hace, es que tener políticas de inclusión, tener buenas prácticas laborales, tener buenas prácticas ambientales, fortalece la competitividad de la empresa, permite hacer mejores negocios. Retengo talento, atraigo clientes, nuevos clientes, tengo menos costo de transacción a la hora de vender mis productos, tengo menos rotación, tengo menos accidentes, tengo menos conflictividad social. Uno puede claramente identificar puntos ganadores, donde la empresa se hace más competitiva al ser más responsable, pero difícilmente eso ocurre en un entorno donde no hay estabilidad política, o en un entorno donde hay desconfianza, o violencia, o guerra. O inseguridad, porque ahora está mucho afectando a nuestros países la inseguridad ciudadana. Nicaragua tiene ese activo importante. Tal cual, es decir, ustedes tienen índices de seguridad ciudadana muy superiores a la media de Centroamérica, muy superiores. Eso es un activo, es un valor muy importante que ciertamente hay que cuidar, porque es algo que no es fácil de conseguir, pero una vez que uno lo consigue hay que mantenerlo. Eso genera condiciones favorables al desarrollo empresarial y si esos empresarios además tienen conciencia de que actuar de manera responsable los hace aún más competitivos, como los ejemplos que acabo de dar, obviamente se genera una combinación virtuosa, ¿sí? Un escenario virtuoso en el que un aspecto va potenciando el otro y mutuamente se van, reforzando, haciendo más competitivas a las empresas, haciendo crecer la economía, etc. Para terminar, los empresarios que nos ven esta noche, ¿qué mensaje les dejaría a usted? Bueno, el mensaje es que el tema de responsabilidad social y de comportamiento responsable para empresas está para quedarse claramente. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa lo consagra explícitamente. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la política pública de prácticas de negocios responsables a nivel internacional. Todos estos fenómenos, la Unión Europea ha publicado legislación, ha publicado directrices, es decir, es una observación de la realidad, es que este es un tema que está para quedarse. Uno lo puede asumir de manera proactiva y decir yo proactivamente incorporo esta dimensión a mi gestión, o le va a tocar incorporarlo por condiciones de mercado o por condiciones de regulación. Es decir, las autoridades de gobierno o los clientes en cierto minuto me van a obligar a tomar ciertas decisiones. Hoy día el espacio está para la proactividad, para que el escenario y la velocidad de adopción de estas prácticas esté en el campo de la empresa. La empresa todavía lo puede hacer de manera voluntaria y de manera proactiva, pero eventualmente por condiciones de mercado, clientes, etcétera, o por condiciones de regulación o marco regulatorio, tarde o temprano estos factores yo los voy a tener que integrar a mi gestión. Yo diría que hoy día la oportunidad todavía está en el espacio de la proactividad y la autorregulación y es una oportunidad para no perder y para no desaprovechar. Queremos agradecerle al señor Dante Pechet, director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias y le deseamos buen viaje de retorno. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Y ustedes, estimados televidentes, no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.